2 veces, no más de eso, no hay ninguna indicación de hacerla más de 2 veces. Pasados los 10 minutos, no respondió benzodiazepina, vamos a droga de segunda línea. Fenitoína es lo que tenemos más frecuentemente, si no ácido valproico. Lo que pasa es que el ácido valproico no lo tenemos, por ejemplo, por vía parenteral en Argentina. Fenitoína sí. No respondió a la droga de segunda línea, llevamos 30 minutos tratando de resolver la crisis, toca el coma benzodiazepínico, ¿sí? Para eso ya lo voy a pasar a una unidad de terapia intensiva, donde lo van a poner en coma, le van a proteger la vía aérea y se va a usar midazolam de primera línea. Vuelve a hacer la benzodiazepina la primera línea, solo que en este caso midazolam. Como la vida media es corta, como me alcanzó a decir alguien antes de que se corte la transmisión anterior, lo que se hace es poner una bomba de infusión continua. Entonces yo lo cargo al midazolam, varias ampollas en una bomba y la paso durante todo el día a dosis antiepilépticas, ¿sí? Tenemos otra opción que es el propofol, que es otra droga. Podemos usar cualquiera de las dos. Muchas veces cuando el paciente no se logra por alguna razón interindividual el coma, lo que hacemos es agregar muchas veces propofol. El propofol es una droga con varios o bastantes efectos adversos. El midazolam también, por supuesto. Pero el propofol, sí. Sí. Después de la fenitoína, ¿no sería también fenobarbital? Sí, el fenobarbital entra ahí dentro de las drogas de segunda línea. Pero entra el fenobarbital como dosis única, ¿sí? Que no es lo mismo que el último escalón, que es el estatus súper refractario, donde yo tengo que utilizar tiopental, ¿sí? Que ya es llevarlo al coma barbitúrico, ¿sí? Entonces, si el paciente yo lo puse en coma benzodiazepínico porque estaba en un estatus refractario, yo le voy a hacer a las 18 horas como mínimo un electroencefalograma, porque como ya está en coma, yo qué sé si sigue con actividad epiléptica o no. Ya no se mueve, está en coma. Entonces, la única forma de saber si el paciente respondió al coma benzodiazepínico, es decir, si su estatus refractario respondió o no al coma con midazolam o al coma con propofol, es hacerle un electro. Entonces, a las 18 horas mínimo le pido un electroencefalograma, o si tengo electroencefalograma continuo en mi unidad, ya lo tendré todo el día al electro. Voy a ver si el paciente salió del estatus o no, o sigue con actividad epiléptiforme. Si el paciente no salió a las 24 horas de coma benzodiazepínico, yo lo defino como estatus súper refractario, ¿sí? Entonces, el paciente que continúa con actividad epileptiforme más allá de 24 horas, a pesar del coma farmacológico con midazolam o con propofol, lo defino como estatus súper refractario. En ese caso, yo ya necesito entrar en una situación de anestesia, ¿sí? Y para llevarlo a la situación de anestesia, ahí ya tengo que valerme de, por ejemplo, el tiopental, ¿sí? De los barbitúricos, pero ya barbitúricos a dosis anestésicas, no la dosis única de barbitúrico que puedo haber utilizado en el segundo escalón. ¿Se entendió? Sí, Doc. Y entonces todo estatus que persista más allá de las 24 horas, a pesar ya el estado de anestesia barbitúrica, ya es súper refractario. No importa cuánto dure, ya si dura 48, 72, 4 días, 5 días, 6 días, ya no tiene otro nombre, ya queda como súper refractario. En algún momento el paciente tiene que responder. Por supuesto que independientemente de estas drogas se van agregando otras. No es que yo lo llevo al coma benzodiazepínico y después lo pongo en un estado de anestesia con tiopental y no le pongo nada más. No, ese paciente ya quedó con lorazepam cada 8, cada 12 horas, ya quedó con ácido valproico, ya quedó con levetiracetam, que es de segunda línea, quedó con fenitoína, quedó con lamotrigina, ya le puse un montón de drogas que quedaron, que no las voy sacando, ¿sí? Quedan regladas y lo voy llevando a los diferentes estadios hasta que el paciente sale del estatus, ya sea refractario o súper refractario, ¿sí? Bueno, esta es una entidad que ustedes la tienen que conocer. No la van a tratar, a menos que trabajen en una unidad de terapia intensiva, no la van a tratar ustedes, pero sí la pueden recibir y tienen que saberla identificar rápidamente
para poderlo pasar a una unidad cerrada. Tienen que conocer los tiempos. Entonces, ustedes cuando lo reciben en una guardia tienen que hacer la benzodiazepina. No salió con la benzodiazepina una dosis, repito la benzodiazepina una vez más. Yo ya tengo que saber que ese paciente pasó a estatus establecido y que se viene la droga de segunda línea, ¿sí? Hasta ahí yo lo puedo manejar en una guardia. Le hago la droga de segunda línea, le hago la difenilidantoína o fenitoína, le hago el ácido valproico, todo eso por vía oral o por vía endovenosa. Ya lo tengo canalizado, lo tengo con oxígeno, lo tengo en la guardia. No salió con la fenitoína, chau, se lo lleva a terapia intensiva. Hasta ahí llegaron ustedes, en una guardia. Pero lo tienen que saber identificar. Disculpe, ¿cuántas drogas entonces hay en el estatus epiléptico establecido? Porque yo pensé que empezábamos con fenitoína. Una, ustedes tienen que elegirla. También depende de qué tengan. Estatus establecido, una. Como máximo las guías dicen 2 dosis. Cuando mucho. ¿Sí? Pero claro, no puedo hacer más de 1 o 2 dosis. O fenitoína y fenobarbital. Claro. Pero ustedes tienen que hacer una dosis inicial. 30 minutos. No es que tienen tanto tiempo. En 30 minutos ya tienen que definir si el paciente se queda en la guardia porque salió del estatus establecido o lo van a pasar a una terapia intensiva porque está en estatus refractario. Tienen 30 minutos. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces van a hacer una vez la benzodiazepina, sigue, van a repetir la benzodiazepina, siguen, van a hacer fenitoína, siguen. Cuando a lo sumo hacen ácido valproico una vez más, no salió, se lo lleva a terapia. Son 30 minutos para definir la situación. Nada más que eso. Porque cada minuto que pasa es muerte neuronal. Claro, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? Clarísimo, profe. Era eso que iba a preguntar, los 30 minutos. No tenemos 30 minutos, si no ya pasa para UCI, ¿verdad? Sí. Después de todos los intentos. Sí, podemos, obviamente que podemos decir 30, 35, 25, sí, tampoco. Uno trata de poner unos tiempos de los que nos tenemos que regir, tampoco que si a los 31 minutos y 40 segundos no salió, terapia, llévatelo, no. Puedo aguantar 35 si veo que va queriendo salir, ¿no? Pero repito, una crisis más fuera de los 30 minutos, a los 45 se lo tienen que llevar terapia, ¿sí? Porque ya no respondió a las 2 drogas de primera línea, no respondió a la de segunda, o sea, no a las 2 drogas, a las 2 dosis de la droga de primera línea, no respondió a la droga de segunda línea. Este paciente ya tiene que ir para un coma benzodiazepina. Cuando mucho puedo repetir 2 drogas de segunda línea, no más de eso. Una dosis de una dosis de otra. No salió, se va a la terapia. La motrigina, profe, sí. ¿Es de primera o de segunda? ¿Esto segunda. La única droga de primera línea es la benzodiazepina. Ah, ok. Profe, no hay más drogas, sí. Entonces, en el estado súper refractario, ¿cuál droga dijo? El coma con tiopental, el coma barbitúrico. Bien, y entonces cuando el paciente en estado de anestesia. Cuando el paciente ya se va de alta, se va con las drogas que ya venía tomando, más el tiopental. En realidad, si yo no lo conocía, no, el tiopental es endovenoso. Es solamente para el coma anestésico, que es el estado más profundo de coma que hay. ¿Sí? Yo antes ya en el estado refractario ya lo tengo en coma, pero es un coma benzodiazepínico que es profundo, pero no es anestesia. En el estado súper refractario, ustedes le apagan por completo el cerebro. Cuando ustedes hacen un electroencefalograma de un paciente que está bajo anestesia barbitúrica, es plano, es como si estuviera muerto. Totalmente plano. Ese es el estado que uno busca. Cuando el paciente está en estado súper refractario, uno busca llevar el electroencefalograma a un estado plano absoluto, que es igual al del paciente muerto. El cerebro se tiene que apagar por completo, porque es la única forma de frenar la actividad hipersincrónica descontrolada que tiene. Y yo lo tengo que tener en ese estado de anestesia 24 horas y recién valorar si salió, si voy a empezar a sacar el barbitúrico. Después lo voy a ir despertando de a poco, sacando el coma barbitúrico. El coma barbitúrico no se lo puede tener más de 72 horas, porque tiene muchas reacciones adversas. Entonces, si no salió en 72 horas, lo máximo que puedo hacer es volverme al coma benzodiazepínico y dejarlo ahí en coma benzodiazepínico hasta que salga. Porque el coma barbitúrico no puede extenderse más de 72 horas. ¿Sí? Y después, cuando el paciente salga, se irá de alta con toda la medicación que le haya agregado y obviamente, quizás con el tiempo, obviamente, se tiene que ir a un neurólogo y ahí el neurólogo le va a ir sacando, va a identificar bien cuál es el problema. Nosotros como que tratamos la urgencia. Después ese paciente se tiene que ir a estudiar.
porque hay que ver qué tipo de epilepsia tiene, a dónde está el problema, si es un candidato a una cirugía de la epilepsia, o qué. Pero nosotros manejamos la urgencia neurológica, que es el estatus, y después se va con el neurólogo para que se estudie. Bien, profe. ¿Sí? Profe, perdón, más una preguntita. Sí. Entre todos los niveles, los pasos, entre los dos únicos barbitúricos, el fenobarbital, tal, Sí. yo uso como anticonvulsivante solo después para pasar para un tiopental, que sería como anestésico. No, Sería yo, el o último. sea, al fenobarbital lo utilizo como droga de segunda línea, que le doy una dosis de fenobarbital. Una dosis única de fenobarbital. Que es lo mismo que darle una dosis de fenitoína. Puede usar Claro. uno o puede usar el otro, ¿sí? Si no respondió con una dosis de fenobarbital, si es la primera droga de segunda línea que usé, puedo probar con ácido valproico. Si no salió ya, ahí ya se lo lleva a terapia. Ok. ¿Sí? Ya el tiopental es otro tipo de barbitúrico que ya es para anestesia, es distinto, ¿sí? Por eso lo mismo pasa con las benzo. Las benzo en el primer estadio yo uso una dosis de benzo, cuando mucho dos, ¿sí? Pero no busco el coma, al contrario, trato de usar la droga que menos lo deprima. Distinto al estadio 3, cuando ya está refractario, en el que yo ya busco el coma benzodiazepina. Y ahí ya no, digamos, no tengo que elegir la droga que menos lo deprima, al contrario, tengo que buscar la droga que más lo deprima porque lo tengo que poner en coma benzodiazepina. ¿Sí? Las drogas es como que se repiten, pero ya cambia la intencionalidad de la droga, ¿sí? No es lo mismo en la convulsión aislada, que yo le voy a hacer lorazepam para que salga de la crisis y no se deprima, no deprime el centro respiratorio, pueda seguir respirando solo, quede lúcido, al estadio 3 cuando yo lo quiero poner en coma. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Después, en la pregunta número 3, dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del lorazepam? ¿A qué familia de fármacos pertenece? Indique dosis, farmacocinética, reacciones adversas y cuál sería su antídoto. Bueno, esto ya lo dijimos hasta el hartazgo, es una benzodiazepina, el mecanismo de acción es sobre el canal de GABA-A, generando una apertura, un aumento de la frecuencia de apertura del canal de cloro. Entonces ya les dije muchas veces, las benzodiazepinas no son agonistas GABAérgicos, son potenciadores, son moduladores alostéricos. Lo que hacen es potenciar la acción del GABA sobre su receptor, necesitan del GABA para actuar, no pueden actuar sin GABA, por eso no son verdaderos agonistas. Y aumentan la frecuencia de apertura. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto? El flumazenil. Eso ya lo saben. Bueno, acá tenemos la dosis del lorazepam, eso no lo tienen que saber por ahora. El beneficio del lorazepam, como dijimos, como se los vengo repitiendo, es que para la crisis aislada o para el inicio de un estatus es la droga de elección porque es muy segura por vía endovenosa, no deprime el centro respiratorio, no deprime el estado de conciencia. Y otro beneficio que tiene el lorazepam para los pacientes hepatópatas o para pacientes ancianos es que tiene un único paso metabólico, que eso ya lo vimos cuando vimos ansiolíticos, que las benzodiazepinas tenían un metabolismo bastante complejo, que pasaban por varios pasos del metabolismo de las fases, ¿no? La primera fase, la fase no sintética, después pasaban a la fase sintética, originaban múltiples metabolitos, el diazepam, que tenía una vida media de 40 horas porque generaba metabolitos intermedios que eran súper activos y prolongaban su tiempo de vida media. En cambio, el lorazepam tiene el beneficio de tener un único paso metabólico, hace una sola fase, que es la conjugación con ácido glucurónico. Entonces, esto le da un beneficio para quien tiene medio disminuido su metabolismo hepático, como un paciente cirrótico, no necesariamente tiene que ser enolista, puede ser cirrosis biliar primaria, puede ser otras causas, o por ejemplo los ancianos. Bueno, en la pregunta número 4 dice cuál es el mecanismo de acción de los barbitúricos y cómo trataríamos la intoxicación. El barbitúrico ya lo dijimos, es el verdadero agonista del receptor de GABA. A diferencia de la benzodiazepina, no necesita de la presencia de GABA, no es un modulador alostérico, es capaz de abrir el canal de cloro en ausencia de GABA, y a diferencia de la benzodiazepina, no aumenta la frecuencia de apertura, aumenta el tiempo de apertura, lo mantiene abierto durante mucho más tiempo. No es lo mismo abrir, cerrar, que abrirlo y tenerlo abierto, que es lo que hace el barbitúrico, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede hacer para una intoxicación con un fenobarbital? Básicamente, nada. Desde el punto de vista farmacológico, con el barbitúrico no podemos hacer nada. Son todas medidas generales, medidas de sostén. Distinto a la benzodiazepina, que la benzodiazepina tiene su propio antídoto. El flumazenilo es el antagonista de la benzodiazepina. Aclaro esto porque muchas veces se confunden y me dicen que el flumazenilo es el antagonista del receptor de GABA.
o que el flumazenilo se utiliza para revertir tanto la acción de las benzos como de los barbitúricos. No. El flumazenilo es el antagonista del locus de acción de la benzodiazepina. ¿Estamos? El barbitúrico tiene otro locus de acción y el flumazenilo no actúa en ese locus. O sea que un paciente intoxicado con barbitúricos, como le ocurrió al actor del Guasón, el que murió, ¿sí? Ese paciente murió intoxicado con barbitúricos, no hay cómo revertirlo. Si lo agarramos a tiempo, podemos hacer medidas de sostén, proteger la vía aérea, porque lógicamente va a estar en coma, si se intoxicó va a estar en coma, proteger la vía aérea, intubarlo si está en estado de shock, darle drogas vasoactivas, hidratarlo, hacer que lave las drogas como en toda intoxicación, si estamos a tiempo, lavado gástrico, carbón activado, etcétera, etcétera, y hidratar para que el riñón empiece a filtrar la droga y como en función del tipo de droga que sea, si es una droga ácida o es una droga básica, como es una droga ácida, le voy a alcalinizar la orina para favorecer su eliminación, ¿sí? Pero no tenemos un antagonista del barbitúrico, ¿sí? Bueno, en la pregunta número 5 dice, ¿cuál es el mecanismo de acción e indicaciones de la etosuximida? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué son inhibidores de canales de calcio? Inhibidores de canales de calcio. Bien. ¿De qué tipo de canales de calcio? De los canales T. Bien, ¿esos no te estaban? Yo les dije cuando empecé, el T viene de tálamo. Bien, los canales de T de tipo talámicos. ¿Y qué indicación tiene? ¿Cuándo se usa la etosuximida? Solamente para ausencias o mioclonias. Muy bien. Es de los pocos drogas antiepilépticas que tienen 1 o 2 indicaciones, ¿sí? Prácticamente las ausencias es casi la única indicación que tienen, ¿sí? Pero también se pueden usar en mioclonias. La gran mayoría de los fármacos, a diferencia de los otros antiepilépticos, dijimos que tenían múltiples mecanismos de acción. Modulaban el GABA, modulaban el glutamato, bloqueaban canales de sodio, actuaban aquí, actuaban allá. Entonces, este espectro amplio de acción sobre diferentes sitios diana hace que el fármaco se pueda utilizar para diferentes tipos de crisis, ¿sí? En cambio, estos tienen una única acción. Acá tenemos lo que estábamos diciendo, la respuesta. En la pregunta número 6 dice, además de la epilepsia y las convulsiones, ¿cuáles otras indicaciones tienen los anticonvulsivantes? ¿Para qué más lo puedo usar? Antineurálgico. Bien. ¿Y a cuáles, por ejemplo, los puedo utilizar? ¿A todos? A la pregabalina. Bien. A ver otro. Carbamazepina. Bien. Pregabalina, carbamazepina, ¿qué más? Al ácido valproico lo dan como un estabilizador del ánimo también. Muy bien. Esa es otra indicación, ¿sí? Por un lado está el efecto antineurítico, analgésico que tienen algo. En realidad no son analgésicos, son coanalgésicos, ¿sí? Entonces se utilizan en dolores de tipo neuropáticos, ahí voy a poner la diapo, se utilizan en dolores de tipo neuropáticos por la acción que tienen, por ejemplo, la gabapentina y la pregabalina, ¿sí? Estas son 2 drogas que las vimos como drogas GABAérgicas, ¿sí? A gabapentina vieron que cuando teníamos el esquema era una droga que tenía muchas acciones GABAérgicas, que tenía varios sitios diana dentro de la neurotransmisión del GABA. Pero en realidad es una droga que se formula al fines anticomiciales, pero no se usa como anticomicial. Es una droga que se utiliza solamente o prácticamente como coanalgesia para dolores de tipo neuríticos, neuropatías compresivas, neuropatía diabética, enfermedades discales, ¿sí? Por hernias de disco. Ese tipo de indicaciones tiene, ese tipo de neuralgias, ¿sí? Porque lo que hacen teóricamente, el sustento de acción como coanalgésico es que reducen como las acciones sobre el calcio, el bloqueo de los canales de calcio de tipo L hace que se inhiba la liberación de sustancias algógenas a nivel central. Entonces ese es su efecto coanalgésico. Entonces estas drogas, al disminuir los moduladores generadores de dolor o sustancias algógenas, disminuyen el consumo de AINES, ¿sí? Entonces yo se los doy a los pacientes con neuropatía o con neuralgia, no yo, se los dan los médicos que hacen consultorio o los neurólogos para disminuir el consumo que tienen de AINES. Y hay pacientes que directamente pasan de consumir un montón de AINES a directamente no consumirlos y quedar solamente con el antineurítico, como es la pregabalina, como es la gabapentina.
Carbamazepina se utiliza mucho también, igual que en la motrigina, en las neuralgias del trigémino. También carbamazepina tiene efecto estabilizante del estado de ánimo, ¿sí? La motrigina, carbamazepina, ácido valproico, son las 3 drogas antimaníacas, ¿sí? Porque no sé si ustedes ven manías, si les dan fármacos antimaníacos, ¿les dan? No. No. Sí, profe, estuvimos Les dieron manía en salud mental, capaz. en salud mental, sí. Claro, Bueno, salud mental. Ajá. Bien, en salud mental entonces habrán visto que una de las drogas, o sea, eternamente conocidas desde el año de no sé cuánto, es las sales de litio, ¿sí? El litio es como lo que más decimos manía y pensamos en litio inmediatamente, pero el litio es una sustancia súper tóxica con un margen terapéutico súper estrecho que tiene un montón de interacciones farmacológicas, entonces es una droga difícil de usar, no todos los pacientes son candidatos a usar sales de litio, y en general se trata de no usar tanto por eso, por las RAM que tiene, por el rango terapéutico tan estrecho. Entonces, las otras drogas antimaníacas que hay son estas, justamente. La motrigina, el topiramato o el felbamato, ¿sí? Son drogas que en realidad son anticomiciales, pero se los utiliza como antimaníacos. Y el ácido valproico. Y también, por eso dice trastorno bipolar, ¿no? Porque se los utiliza para manejar ese desequilibrio que tiene el paciente que está en fase maníaca y está en fase depresiva. Se les da antidepresivos para la fase depresiva y para evitar las fases maníacas se les da estas drogas como estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? También se utilizan como estabilizantes del estado de ánimo en otros contextos, no solamente en el trastorno bipolar, en la depresión misma. Muchos pacientes toman la motrigina, toman ácido valproico en contexto de depresión y a veces andan incluso mejor que con los mismos antidepresivos. O hay pacientes que no toleran la RAM del antidepresivo, lo abandonan rápidamente y toleran mejor la motrigina, ácido valproico, ¿sí? Bueno, ¿qué más? El fenobarbital, ¿sí? La pregabalina podría entonces neuralgia posherpética también. También, totalmente. Sí. Bien. Los barbitúricos los utilizamos además de como drogas antiepilépticas, la utilizo para buscar el coma, no solamente el coma barbitúrico para el estatus, esa es una de las indicaciones de coma barbitúrico. Hay muy pocas indicaciones de coma barbitúrico. Es una droga con mucha RAM, muy complicada de usar, no se puede utilizar más de 72 horas cuando lo uso a fines de coma. El fenobarbital en comprimido, cualquier epiléptico puede ir por la vida con fenobarbital en comprimido. Mi abuela es epiléptica, toma fenobarbital todos los días de su vida en comprimido. Ahora, no es lo mismo el coma barbitúrico con tiopental, ¿sí? Eso es lo que yo no puedo usar más de 72 horas. Tiene muy pocas indicaciones. Una de esas indicaciones es el estatus superrefractario y la otra indicación es la hipertensión endocraniana refractaria, por ejemplo, en el trauma de cráneo. Esa es otra indicación, ¿sí? Bueno, acá tenemos la pregabalina, que ya dijimos dolor neuropático y fibromialgia, y algunos otros nuevos anticonvulsivantes, artrosis, mialgia, migraña. Sí, los anticonvulsivantes se utilizan mucho en la migraña, ¿sí? Bueno, en la última pregunta, no, esta no es la última, pero tenían elaborar un cuadro con mecanismos de acción, farmacocinética, efectos adversos e indicaciones de los siguientes fármacos: ácido valproico, fenitoína o difenilhidantoína y levetiracetam. Bueno, yo acá se los había hecho medio con animación para que podamos ir viendo, pero estamos complicados con los tiempos, ¿sí? El mecanismo de acción del ácido valproico, acá lo tenemos, dice aumenta las concentraciones del ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, o sea, aumenta la inhibición GABAérgica. Ya vimos que es un fármaco con un amplio espectro de mecanismos de acción, no es solo uno. Inhibe a las enzimas que catabolizan al GABA, que dijimos que es la GAT, inhibe la recaptación sobre la bomba de recaptación. También actúa suprimiendo la excitación clínica neuronal mediante una inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. Acá tenemos las reacciones adversas: ataxia, cefalea, nistagmo, diplopía, disartre, incoordinación, pseudoparkinsonismo, o sería parkinsonismo. Indicaciones. También dijimos que actúa sobre los canales, eso no está descrito acá, pero también tiene acciones sobre los canales de calcio de tipo T, ¿sí? Entonces, por eso es una droga que también tiene indicación en ausencia, aparte de la etosuximida. Convulsiones mioclónicas, tónico-clónicas, epilepsias mixtas. La fenitoína, el mecanismo de acción ya lo sabemos, es un inhibidor o un bloqueante de los canales de sodio. Este es prácticamente el único mecanismo que tiene la fenitoína. Como reacción adversa: nistagmo, ataxia, lenguaje titubeante, coordinación disminuida, confusión mental,
vértigo, insomnio, nerviosismo, cefalea. Hay algo que no está descrito acá, pero es muy frecuente, que es los trastornos dermatológicos, los rash o farmacodermias por fenitoína, que pueden llegar a ser muy graves, pueden generar síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Y necrólisis epidérmica tóxica, que yo no sé si ya les conté una vez, que la necrólisis epidérmica tóxica, el paciente queda idéntico a un quemado. Igual a un quemado, se le sale toda la piel, queda igual que un quemado y tiene la misma gravedad y se maneja igual que un quemado, ¿sí? La necrólisis epidérmica tóxica se diferencia solamente del síndrome de Stevens-Johnson por la cantidad de superficie corporal que afecta, ¿sí? El síndrome de Stevens-Johnson afecta a una menor superficie corporal, entonces tiene menos mortalidad. Es como si estuviese quemado, pero menos porcentaje de superficie. Y la necrólisis epidérmica tóxica afecta más del 40-50% de extensión de superficie corporal y la mortalidad es altísima. Nosotros tuvimos un caso en terapia intensiva de un paciente que se fue, era un traumatismo de cráneo leve, era una tontera, ¿sí? Se le hizo profilaxis con fenitoína. La profilaxis con fenitoína hoy en día es totalmente discutida, no hay una indicación en todos los traumas de cráneo de hacer profilaxis, mucho menos en un trauma de cráneo leve, pero yo les estoy hablando de varios años atrás, varios. Y ese paciente se fue a la sala, pero la fenitoína se tenía que suspender antes del día 21. ¿Qué pasó? Le mandaron a la casa con fenitoína, el paciente nunca la suspendió a la fenitoína y vuelve con una necrólisis epidérmica tóxica, se lo ventila, se lo maneja igual que un quemado y el paciente fallece, ¿sí? Otra reacción adversa frecuente de ver es la lesión gingival, ¿sí? Genera como una hipertrofia gingival, cambio de coloración, sangrado. Hay un marcado efecto de la fenitoína en las encías. Siempre que tengan un paciente que tiene fenitoína crónico, que hoy en día ya nadie debería tener fenitoína crónica, deberíamos usarlo solamente en situaciones agudas, mírenle las encías. Bueno, indicaciones, convulsiones tónico-clónicas, epilepsia. El levetiracetam, que dijimos que no está bien claro el mecanismo de acción, que lo que se sabe es que se une fuertemente o con mucho tropismo a la vesícula SB2A, que está en la membrana de la vesícula donde se almacena el glutamato. Y no se sabe si esta evitaría la degranulación o la liberación de glutamato, pero las corrientes de calcio las inhibe y el crisis comercial la puede controlar. Puede generar somnolencia, marcha inestable, agitación. Es una droga que se excreta puramente por riñón, ¿sí? Tiene mucha eliminación renal. En pacientes con insuficiencia renal hay que ajustarlo al clearance. Y la fenitoína es una droga hepatotóxica, muy hepatotóxica. Bueno, el levetiracetam está indicado en la crisis tónico-clónicas generalizadas, primarias en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia generalizada y idiopática. Bueno, este es con un algoritmo que me gusta a mí mucho ponerles, en el que dice, el paciente tiene una crisis convulsiva. ¿Es realmente una crisis convulsiva? Porque les va a tocar encontrarse muchas veces con crisis de conversión o pseudocrisis, que son los pacientes que están en situaciones de ansiedad muy severa y hacen la famosa, que nosotros le llamamos las famosas CHs o crisis histérica. Lo correcto es llamarlo crisis de conversión. Lamentablemente es mucho más frecuente en las mujeres que por situaciones de estrés hagan crisis de conversión y a veces imitan crisis epiléptica. Hay una serie de maniobras inductoras de dolor que me hacen poner en evidencia que no es una crisis epiléptica, que es una crisis de conversión, ¿sí? Bueno, hay que hacer otros diagnósticos diferenciales, no solamente es la pseudocrisis o crisis de conversión, puede haber crisis de migrañas que son muy severas, que pueden imitar una crisis epiléptica, síncopes, porque no siempre que haya pérdida del estado de conciencia, cuando un paciente me viene con pérdida del estado de conciencia, yo tengo que saber qué le pasó. No todo es epilepsia, no todo es crisis, puede haberse sincopado, puede haberse, bueno, la lipotimia no hay pérdida del estado, pero puede ser un síncope, puede ser algo cardiológico, puede haber otros problemas, puede estar hipoglucémico, pero no llegó a convulsivar, ¿sí? Entonces no todo es crisis convulsiva. Bueno, una vez que determine si es una crisis convulsiva o no, tengo que determinar si es una crisis aislada o está en estatus. ¿Cuánto tiempo lleva convulsivando? ¿Superó los 5 minutos de crisis o hizo muchas crisis cortitas pero nunca recuperó el estado de conciencia? Está en estatus epiléptico. Y empiezo rápidamente con el manejo del estatus epiléptico, ¿sí? Estadio inicial, hago la benzodiazepina, primera vez, segunda vez, paso a droga de segunda línea, no resolvió hasta los 30 minutos con la droga de segunda línea, se lo lleva a terapia, ¿sí? Por supuesto que debería hacerle un hemoglucotest y si no tengo para hacerle un hemoglucotest, lo trato como si tuviera hipoglucemia, porque la hipoglucemia lo va a matar, la hiperglucemia no. ¿Vamos? Oxígeno. Si la crisis es menor de 5 minutos me quedo tranquila, tengo más tiempo, el paciente no está en estatus, ¿sí? Entonces es simplemente una crisis epiléptica y no está en estatus. Ahora tendré que ver si es una crisis orgánica, si es funcional, si hay algo metabólico,
si tiene mal el sodio, el calcio. Como tengo tiempo, le pido el laboratorio, le veo la glucemia, veo si está bien el sodio, si está bien el calcio, si está el magnesio, etcétera, etcétera. Le hago una tomografía porque el paciente ya está lúcido, hizo la crisis y no se acuerda nada, pero ya está lúcido, lo mando que se haga una tomografía, que se haga una resonancia, lo voy haciendo todo eso en la guardia. Veo si hay fiebre, si hay leucocitosis, si hay rigidez meningia, si podría ser una meningitis, ser un tumor, qué pasó, por qué hizo la crisis, y lo voy estudiando rápidamente, ¿sí? Al estatus lo tengo que manejar ya, ahí al pie de la cama me quedo con él. Distinto es si es una crisis aislada, que la trate, el paciente salió y bueno, voy viendo qué puedo ir estudiando para ver por qué convulsionó un paciente que jamás en su vida convulsionó, ¿sí? Ahora, el que viene porque, doctora, me quedé sin la motrigina el fin de semana, listo, ya sé qué le pasa, ¿estamos? Bueno, en la pregunta número 8, a ver si me dan un segundito, porque no sé si ya está el tema de la reunión. Sí, bueno, yo me tengo que ir a la reunión de terapéutica, así que les digo 2 o 3 palabras de esto. Síndrome tiramínico ya lo dijimos hasta el cansancio, ya saben lo que es el síndrome tiramínico, se los repetí en 2 prácticos consecutivos. En la pregunta número 9 tenían las diferencias entre antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. También ya nos cansamos de mencionar cuál es cuál. Cuáles son las diferencias en los mecanismos de acción, por qué una droga produce todas las reacciones adversas, digamos, por qué los atípicos no producen en la misma intensidad las reacciones adversas que los típicos, qué compensa ese bloqueo dopaminérgico, y es el hecho de que bloqueen a la serotonina, y al bloquear la serotonina permite un aumento de la liberación de dopamina que compensa ese bloqueo dopaminérgico en el caso de los atípicos. Ya saben que todos son bloqueantes M, son bloqueantes H, son bloqueantes alfa, 1, todas las reacciones adversas que generan por el bloqueo dopaminérgico en la vía mesolímbica, por el bloqueo dopaminérgico en la vía mesocortical, por el bloqueo dopaminérgico en la nigroestriada y por el bloqueo dopaminérgico en la vía tuberoinfundibular, más las reacciones adversas del bloqueo alfa, del bloqueo M y bloqueo H. Los típicos, que los caracterizan más las reacciones adversas por bloqueo dopaminérgico en las diferentes vías, más el bloqueo receptorial, y los atípicos, que el problema principal que tienen es el síndrome metabólico, sobre todo, las hiperglucemias, la granulocitosis, que es medio de la clozapina particularmente, y los efectos sedativos. Y bueno, sabemos que hay algunos atípicos que pueden generar los mismos problemas de los típicos casi en igual medida, ¿sí? Bueno, en la pregunta número 10 tenían el síndrome neuroléptico, que ya lo repetimos también cuando vimos antipsicóticos. Dijimos que el síndrome neuroléptico es algo que no solamente lo pueden presentar los bloqueantes dopaminérgicos, que también se podía presentar en pacientes que están medicados con drogas dopaminérgicas, como la levodopa, en el caso del paciente con Parkinson, o con agonistas dopaminérgicos, que es retirado abruptamente. Casi nadie les va a retirar un agonista dopaminérgico abruptamente, y lo que puede ocurrir es que el paciente se quede sin levodopa, o se quede sin el agonista dopaminérgico, ¿sí? O bueno, podría ser un error de prescripción. Si no, lo más frecuente del síndrome neuroléptico es el bloqueo dopaminérgico excesivo, ese paciente que nos excedimos con los fármacos antipsicóticos, ¿sí? Bueno, ya saben cómo es la tríada, saben que hay una hiperactividad simpática, hay alteración del estado mental, la hipertermia, que lo venimos repitiendo tanto con el serotoninérgico como en el neuroléptico maligno, que esa es la causa de la hipertermia, es la hiperactividad muscular, que si no tratamos la hiperactividad muscular con benzodiazepinas o con dantroleno en el mejor de los casos, no va a ceder la hipertermia. Así que bueno, la protección de la vía aérea, el ABCDE, que ya lo sabemos, etc. Bueno, la asistencia. ¿Alguna duda antes que me vaya? No, profe. Ninguna duda. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. listo. Yo me retiro porque me tengo que ir a la reunión. Los dejo con Tommy para que les tome la asistencia y ya nos estamos comunicando.